Hola, muy buenas noches. La semana pasada les dije que el gobierno estaba desesperado, pero nadie creyó que estaba tan desesperado. Me refiero a la elección de Miguel Ángel Pichetto como candidato a vicepresidente de Mauricio Macri. Pero ¿de dónde viene esta decisión? Esta decisión viene de un lugar muy claro. Viene de la necesidad que tenía el gobierno de imitar, de producir, de generar un hecho político que pudiera ser equivalente a lo que hizo Cristina Kirchner al correrse al segundo lugar de la fórmula. Claro que es evidente que no lo logró. También necesitaba otra cosa, tapar la posibilidad de que tuviera mucha trascendencia la llegada de Sergio Massa a la alianza del Partido Justicialista. Esos dos hechos que el gobierno quería, uno tapar y también el otro imitar, generó la elección de Miguel Ángel Pichetto. Pero no fue la primera elección, fue segunda selección. El gobierno quería a Juan Manuel Urtubey como candidato a vicepresidente de Macri. Urtubey es un gobernador exitoso que no tiene reelección en su provincia, joven, con carisma, con futuro político. Y justamente como Urtubey tiene futuro político, le dijo 3 veces a Mauricio Macri que no sería su candidato a vicepresidente. Lo consideraba un suicidio político ser el vice de Macri. Entonces no le quedó más remedio. Tuvieron que recurrir a Miguel Ángel Pichetto, que dijo que sí. Él mismo lo confesó inmediatamente. ¿Por qué? Porque no tiene ya futuro político Miguel Ángel Pichetto. Es un hombre sin territorio, sin votos, sin agrupación, sin representación. Realmente era un hombre que tenía terminada su carrera política. Por eso dijo rápidamente que sí. Después confesó, increíblemente 2 veces, que asumió este desafío sin culpa. ¿Ustedes creen que alguien que dice 2 veces que no tiene culpa, de verdad no tiene culpa? Pero bueno, vamos a ver, porque la llegada de Pichetto generó un poco de sorpresa, generó la tensión de 2 o 3 días, ahora bajó. ¿Y qué nos queda? Nos queda el pensamiento de Miguel Ángel Pichetto. Fíjense lo que dijo hoy después de un almuerzo. A ver, ¿no lo tenemos todavía? Ya lo vamos a ver. Pichetto es un hombre que ya, con sus declaraciones, ha demostrado que tiene un problema grave con los pobres. Hoy cuando habló de una frase de Perón que decía que los hombres que valen son los que trabajan o los que buscan trabajo, ¿qué estaba diciendo en realidad? Que a él no le gustan los que cobran planes sociales. Él está en contra de la ayuda social. La considera la militancia del pobrismo. Una cosa increíble que en este siglo alguien piense eso, mucho menos en este país, por supuesto. También tiene un problema con los cartoneros. Habla despectivamente de ellos. Él prefiere emprendedores, como si realmente un cartonero eligiera ser cartonero si tuviera la misma posibilidad de ser un emprendedor. Es increíble que además trate mal a gente que es muy necesitada, que se ha organizado de una manera impresionante y que encima cumple una función social, porque ellos reciclan gran parte de toda nuestra basura. Después tuvo una frase muy poco feliz con respecto a Axel Kicillof. A ver. Estamos en una diagonal de la historia en donde podemos volver al pasado, podemos encontrarnos con situaciones de aislamiento, una Argentina del default muy peligrosa, o podemos definitivamente dar el paso a la construcción de un capitalismo moderno, a mejorar el consumo de la gente, mejores salarios y que la Argentina crezca, genere empleo, digamos, menos subsidiados, menos gente sin trabajo, volver a recuperar el viejo concepto de Perón. Los verdaderos hombres son los que trabajan o los que buscan trabajo. Es importante hacer una reflexión. El peronismo de la provincia de Buenos Aires y el kirchnerismo lleva a un hombre del PC como candidato. Un hombre que tiene sus orígenes en el Partido Comunista. Así que estas son las grandes distorsiones de esta propuesta. Estoy hablando de Axel Kicillof. Estas son las grandes distorsiones que tiene Unidad Ciudadana y el peronismo que apoya esa alternativa. Eso se llama macartismo, ¿no? Estuvo de moda hace muchísimos años. Es una idea vieja la de perseguir a la gente por sus ideas de izquierda. Además es falso. Nunca perteneció Kicillof al Partido Comunista y si lo hubiera hecho, ¿qué problema habría? ¿Cuántos dirigentes se iniciaron en la izquierda? ¿Qué problema hay? Es un pensamiento muy atrasado. Pichetto es un hombre con unas ideas de ultraderecha, conservadoras, reaccionarias, que atrasan no menos de 50 años. Lo vimos recién. Pero la verdad que Pichetto no nos distraiga de la realidad tremenda que está viviendo la República Argentina. Y esa realidad
es esta: 57,3% de la inflación acumulada en los últimos 12 meses. En ese mismo plazo de tiempo, la leche subió un 100%, duplicó su valor la leche. Y la noticia más desgarradora: 21% bajó el consumo de leche. ¿Ustedes pueden creer en nuestro país que esté ocurriendo esto? Esta es una tragedia. Y verdaderamente, este es el problema que tiene Mauricio Macri. Su peor enemigo se llama Mauricio Macri. Su peor enemigo para estas elecciones es este desastre económico que su gobierno ha generado. Bienvenidos a Debate Abierto, tenemos un programa muy intenso. Vamos. En el día de hoy agradecemos también la presencia del juez Moro, la relación de cooperación y de hermandad que tenemos con el Poder Judicial de Brasil. El juez Moro es conocido en Brasil por toda su actividad en una causa que se ha transformado en una mega causa, como decimos en Argentina, que es el proceso de Lava Jato. En Brasil investigan los fiscales y no pueden tener ningún contacto con el juez, porque el juez es el que dicta la sentencia. ¿Sabes qué se descubrió? Que los fiscales no tenían prueba. Lo dicen ellos en un grupo de chat. Dicen ellos, no tenemos pruebas suficientes contra Lula. Pero el juez Moro les decía a los fiscales, hagan esto, esto y esto, y no importa que no tengan pruebas. ¿Cuán cerca está el momento de Cristina presa? ¿Cómo? ¿Cuán cerca está, cuánto falta para que Cristina termine presa, esté presa? ¿Cuánto falta para que Cristina termine presa, esté presa? No es una preocupación Suya. mía. Lo que está mostrando Brasil es para que prendamos las luces. No es muy distinto. En la Argentina también hay jueces Moro, también hay fiscales que inventaron causas, que inventaron pruebas, que manipularon pruebas, que manipularon testigos. Usted debe tener conciencia de lo que tiene entre manos con la causa, ¿no? Es tal vez la causa de corrupción más impresionante, más grande, más impactante de la historia argentina, puede ser también de la región, tal vez. ¿Cómo lo vive a eso? ¿Tiene conciencia de esa enorme responsabilidad, gigantesca responsabilidad que hay en su... ¿Usted es el Sergio Moro argentino? No. No es muy distinto. Lo que pasa es que hace mucho tiempo que lo venimos hablando y la gente no quiere oír y los medios lo tapan, porque hay un tercer elemento, que son los medios que tapan eso. Ahora se sabe que todo lo que decían de Lula era una brutal mentira, que lo armaban entre Sergio Bonadío Moro, el cachafaz de Brasil, que no tuvo ningún empacho en después aceptar el Ministerio de Justicia de su país, a una especie de garabanito, o Garabano es un morito de allá. Son la misma gente, el mismo tipo de gente. Yo creo que esta visita nos tiene que ayudar a todos a tratar de generar que la justicia reaccione, que la justicia lleve adelante las investigaciones, aprender de la experiencia brasilera en este caso. En años electorales, las noticias falsas, las fake news existen, las vivió, las sufrió y las padeció la República Argentina en el año 2015. Ojalá en este año electoral no volvamos a vivir lo que se vivió en ese momento. Yo contaba la semana pasada de la mentira del asesinato de Nisman. Ahora les voy a presentar a la víctima de otra noticia falsa del año 2015. Hola Nilda Garre, bienvenida. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Nilda, esta noticia se publicó en Clarín en el año 2015. Máximo Kirchner sería cotitular junto a Garré, usted, en dos cuentas secretas. Según fuentes bancarias y documentos, habrían controlado una cuenta de 61 millones de dólares en un banco y otra de 19 millones de dólares. ¿Qué sintió cuando leyó esto? Bueno, yo estaba fuera del país, para colmo estaba en Washington, embajador en la OEA, así que con la distancia uno todavía se impacta más, el shock es mayor. Sentí más débil, más impotente, ¿no? ¿Cómo una cosa tan disparatada? Me puse inmediatamente en contacto con el periodista Santoro, que era el autor de esta noticia, para decirle que no siguiera publicar inmediatamente una desmentida, porque eso era absolutamente falso, ni siquiera parcialmente falso, ni siquiera podía ser un malentendido, era una falsedad
total. No podía haber un problema de números, que se exageraron algunos ceros. Claro, o algún banco que en vez de tal Felton Bank de Delaware fuera otro. No, eso era falso total. Era lo que ahora estamos más acostumbrados a llamar fake news. En aquella época empezaba todo eso. Y bueno, y que lo íbamos a terminar demostrando, pero que mientras tanto había mucho daño que se estaba haciendo y realmente en un proceso electoral eso tenía, además del daño personal que estaban haciendo a Máximo y a mí, incluían incluso una mención a mi hija, a una de mis hijas, así que bueno, además del daño personal, era un daño al proceso democrático. Me gustaría que le cuente a la gente qué le pasa a una persona que de repente dicen que es millonaria ilegalmente, como hicieron con usted, con esta mentira. ¿Cómo impacta en la familia, sus hijas, sus amigos, el resto de la gente que la conoce? Mi hija tenía un ataque de indignación de tal nivel, porque bueno, se sentía objeto de un proceso de venganza y de persecución que le era, digamos, que le era totalmente ajeno, ¿no? Del cual ella se sentía víctima absolutamente propiciatoria, digamos, no tenía absolutamente nada que ver. ¿Y a usted la miraban rara? ¿Alguien le dijo algo? La verdad es que no. La gente, era tan disparatada la noticia que yo creo que cualquiera que me conoce mi trayectoria, mis 50 años de vida política, sí. Mis incursiones en política, las cosas de las que formé parte, sabe que esa noticia no era creíble en mí. ¿Pero la gente que no la conocía? Pero la gente que no me conocía es probable que haya sentido bastante tentación por creer que eso era verdad, ¿no es cierto? Y eso fue en marzo del 2015, fíjese que no es inocente la fecha, ¿no? No, para nada. Era justo los meses preelectorales y bueno... Y éramos dos personas muy del riñón, por supuesto, una es el hijo de la presidenta en ese momento, y yo había sido 8 años ministra, y en ese momento era embajadora. Y bueno, ellos sí armaron, después supimos que eso era una organización que estaba dedicado a ese tipo de trabajo, pero eso fue tapa de Clarín varios días, digamos. No solo en Clarín, también en la televisión, por ejemplo en el programa de Mirta Legrand. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué es usted sobre las cuentas que tiene Máximo Kirchner? Aparentemente, ¿no? Vamos a ratificar 3 veces, ya que él negó 3 veces, vamos a decir ratifico. De la Garré también, ¿no? Y de la Garré también. Pero usted está seguro de lo que dijo, de lo que publicó, que si no se le viene el mundo encima. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les contesté con el código de ética de Spopea, de los periodistas, como hablo, yo estoy en cátedras periodísticas. ¿Ellos con qué me contestaron? Con el código de la barra brava de Boca. Bueno, dijo bien Mirta. Si era mentira, le debería haber caído el mundo encima. Ahí estuvo bien Mirta Legrand, pero no le cayó nada el mundo encima. No tuvo ningún castigo por mentir descaradamente. Recién ahora, por sus mentiras, sus truchadas y tal vez sus delitos, tiene que ir a declarar a Dolores dentro de pocos días. Yo estaba viviendo en Washington, a muy pocos kilómetros de Delaware, y era embajadora. Entonces con eso pude ir al banco Felton, el Felton Bank de Delaware, y bueno, por supuesto que no entendían en un banco norteamericano, además, cómo una persona iba a pedir una constancia de que no tenía una prueba negativa. Era como algo que yo decía, ¿tan malo será mi inglés o esta señora no me entiende? Pero claro, era absurdo. Finalmente logré un comprobante parcial de lo que yo le pedía, pero claro, ya el banco de Tejarat de Irán, que era el otro banco que decían era más complicado. Digamos, yo ya... Ahora, ¿qué le dijo Santoro cuando usted le dijo esto es mentira? Bueno, yo, mis fuentes, yo tengo 3 fuentes, me dijo, mentiroso. Bueno, es un perverso, ¿no? Un perverso moral. Ya sabemos de qué forma parte, de qué asociación ilícita y bueno, y hasta dónde es capaz de llegar, ¿no? Hoy lo tenemos claro, pero en ese momento se suponía que era el periodista de investigación, el hombre serio, de un medio serio y que estaba dispuesto a decir cosas mínimamente corroboradas. La verdad que si uno entra al Felton Bank y hace un mínimo estudio, casi diría visual, ¿no? Ni siquiera por internet, visual, del Felton Bank, se da cuenta que es un banco chiquito, claro, que los depósitos totales que tiene, después en internet se sabe, son los depósitos que me adjudicaban a mí tener ahí.
O sea, usted era la dueña del 100% de los fondos del Felton Bank. Así Era es. una burrada, porque, a ver, hay que decir algo. Daniel Santoro, además es burro, no sabe, no investiga, no chequea nada, es un mentiroso. Sí, es un agente, digamos, de determinados intereses, pero lo insólito es que el medio en que trabaja casi exclusivamente y después otros programas y otros medios vinculados al medio principal, por supuesto le dan cierta pátina, ¿no? ¿Qué pasó cuando finalmente se publicó que eso era mentira? Bueno, esto mereció la denuncia de la señora Oliveto, de la actual claro. diputada Oliveto. Sí, son todas... Porque ese es un trabajo en junta que hacen siempre. Publicación falsa de Santoro, denuncia de la coalición cívica. De la coalición cívica. Entonces Oliveto hizo la denuncia y bueno, intervino el juez Martínez de Giorgi, investigó durante 3 años y medio en las Islas Caimán, porque se decía que había también en un banco un depósito, después saltó que habría un depósito en las Islas Caimán, y bueno, y se investigó en el banco de Felton Bank de Delaware y en el banco Tejarat de Neuquén. Por suerte Irán contestó minuciosamente todas las preguntas que hizo el juez y también el Banco de la UOR, más que las que yo le preguntaba, y bueno, nos sobreselló en noviembre del 2018. 3 años y medio después. 3 años y medio después, con esa sospecha, porque algunos habrán creído la desmentida que yo hice y la publicación que, por supuesto, después de las primeras páginas fue en la página 18 y chiquitita así, en la última línea, que hizo Santoro diciendo que yo había mandado esas desmentidas. ¿Alguna vez a usted le pidió disculpas, Santoro? No. Nunca tuve un contacto personal con él, ¿no? Nunca la llamó para despedirle. Nunca me llamó. Y del diario Clarín tampoco, nadie. Y el diario Clarín tampoco. Yo ahora me he presentado, por supuesto, ante el juez Ramos Padilla para que, bueno, agregar estos datos a la investigación que él está haciendo, porque creo que nosotros, Máximo y yo, fuimos un poco el tubo de ensayo, digamos, de lo que después se multiplicó y bueno, y también se hicieron otras variantes de esto, ¿no? Con situaciones todavía más graves en cuanto a que hubo extorsiones, claro. Hubo situaciones que a la mentira se agregó ya la presión física, moral, todo tipo de presión, de algunas de mayor gravedad, ¿no es cierto? ¿Y pidió una reparación usted por esto? No, todavía no lo he hecho, porque creo que lo más importante para mí es que se esclarezca la verdad, que no quede ninguna duda sobre mi honor y la transparencia de mi proceder. Se publicó chiquito igual, ¿no? Ahí tenemos una publicación, publicó muy chiquito en todos lados. Muy chiquitito. Pero bueno, ahora hay un juez serio investigando. Y hay otro juez que dejó a salvo, quedó muy claro en el final de la resolución que quedaba, que no solo no existían esas cuentas que me indicaba el artículo, sino que no había ninguna cuenta en ninguno de esos bancos, en ninguno de esos países a nombres. Todo falso, absolutamente falso. Y por consiguiente que quedaban a salvo mi buen nombre y honor y el de Máximo Kirchner y el de mi hija, que habíamos quedado involucrados en esa denuncia. ¿Y se hizo mucha mala sangre? Los primeros tiempos sí, después logré neutralizar un poco eso y bueno, y seguir trabajando, porque además, bueno, después empezamos a saber además más cosas y me di cuenta que había que seguir desentrañando. Ahora estamos trabajando en el Congreso en una ley de transparencia, ¿no? Una modificación a la ley de ética pública. Y el otro día yo decía, tengamos cuidado con la ética pública, porque no se trata, bueno, hay que presentar declaraciones juradas de los candidatos sobre su patrimonio. Bueno, cuidado, porque yo en ese momento era candidata. En el 2015 fui candidata a diputada, entonces tuve que presentar la declaración jurada sobre mis bienes, pero tenía latente una declaración, una imputación falsa absolutamente, claro. Y bueno, y eso estaba en simultáneo con mi declaración, las dos cosas. Por un lado, yo decía que tenía este patrimonio, y era cierto, era el que figuraba en mis declaraciones impositivas. Se publica cualquier cosa, claro, y ya está todo en duda. Y está todo en duda. Como candidata estoy yo, de alguna manera, tocada. Estoy, ¿no? Manoseada, estoy puesta en duda. Entonces, ojo,
la legislación también tiene que pensar cómo evitar estas situaciones y cómo reparar en todo caso el daño que se puede hacer en esos casos. Bueno, Nilda, la verdad que a mí me interesa mucho su testimonio. Yo la entrevisté varias veces sobre este tema porque creo que es importante que la gente conozca en carne propia lo que sufre una persona y que pueda contar lo que sufre y lo que vive una persona que es víctima de una noticia falsa. Sí, nosotros aún los que tenemos ya el cuero grueso, ¿no? Porque tenemos muchos años de lucha, pero así todo realmente, bueno, el honor, la conducta, ¿no? De las personas, no debería jugarse con eso realmente. Pero usted lo denunció, ahí estamos viendo, usted hizo una denuncia contra ellos. Sí. Ahora, ahora, con Ramos Padilla. Lo que decía hace un ratito, sí, ¿no? con Ramos Padilla. Es esa denuncia. Sí, porque si no, no había garantías. ¿Qué iba a hacer con los Bonadío y con eso? Era seguir alimentándoles el ego porque iban a salir victoriosos de esas batallas. Lamentablemente, nuestra justicia hoy, no nuestra justicia, algunos de nuestros jueces no son garantías de justicia. Nilda, muchas gracias por contar su historia. A ustedes por la invitación. Muy amable. Bueno, y yo les quiero contar algo que los va a dejar más preocupados todavía. Nos lo va a contar Ani, porque realmente ustedes creen que hasta acá llegamos con la fake news. No, se puede ir mucho más lejos, muchísimo más lejos. Ana Rodríguez es especialista en redes sociales. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, la tecnología hoy puede crear noticias falsas peores de las que acabamos de ver. Peores, que ya son un peligro internacional. De paso te cuento que existe un consorcio que está conformado por distintos medios, entre ellos está C5N y también organismos internacionales, que lo que están haciendo, al menos hasta que termine el proceso electoral, es chequear estas noticias y presentarlas. Hay una, por ejemplo, que es la que salió hoy, que tiene que ver con el nieto 130. Porque antes del 13 de junio, 2 días antes de que desde abuelas difundieran la foto real de quién era el nieto, estuvo circulando por redes esta imagen que te voy a mostrar, donde tuvo más de 5.000 compartidos, donde lo que se mostraba era justamente quién era el nieto, que no lo era. Entonces, ¿cuál era el comentario? Como diciendo, ¿cómo el nieto es tan grande? ¿Cuál es la edad? Debe ser un nieto falso. Es un nieto falso, que es lo que dice acá, número nieto 130. Este tipo nació después de 1976, o sea, bla, bla, bla. Esto tiene aproximadamente más de 5.000 compartidos y esta es la fake news, por ejemplo, que Reverso publica en el día de hoy, este consorcio del que nosotros somos parte. Claro, para combatir las noticias falsas en redes sociales. Por lo menos durante el proceso electoral. ¿Y la tecnología qué puede llegar a ser? Bueno, a ver. Como vos decís, existe algo peor incluso que la fake news, que son las deepfakes. Fake news, valga el trabalenguas, más es profunda. Noticia falsa, claro, esto es fake, o sea, más falso pero más profundo. ¿Por qué? Porque ya no es ver para creer. Porque ahora lo que se falsifican son los videos. Es decir, yo puedo agarrarte a vos recién desde, no sé, sentado hablando, y con inteligencia artificial lo que se puede hacer es tomar los gestos de tu cara para que después se te ponga otro discurso. Hacerme decir a mí otra cosa. Cualquier otra cosa. La flauta. Y una vez que esto se publica en redes sociales, nadie puede frenar este tipo de viralización, porque obviamente que se va a viralizar porque es ver para creer. O sea, vos no me vas a creer que yo te diga, che, esto no ocurrió. ¿Tenés un ejemplo? Tengo un ejemplo, porque en Estados Unidos ya lo están alertando para las elecciones de 2020. Hay uno en la que hasta Donald Trump cayó. Entonces, Donald Trump lo que hizo fue publicarlo en su cuenta de Twitter, y lo que hizo un colectivo de artistas para demostrar que realmente esto es un peligro fue publicar a Mark Zuckerberg. ¿Por qué lo publica? ¿Lo eligen a él? Porque Mark Zuckerberg se negó a... Es decir, este video que publicó Donald Trump se publicó en Facebook. Claro. Una vez que la persona que era la perjudicada, que es ella que estamos viendo, Hillary... ¿Era Hillary? Era Hillary Clinton, sí, se me fue. Facebook saca un comunicado donde dice que ellos no van a borrar el video. Ok. Entonces, lo que hace este colectivo de artistas diciéndole a Facebook, che, está mal lo que hiciste, es hacer un deepfake con el discurso de Mark Zuckerberg. Veámoslo. Imagine this for a second. One man with total control of billions of people's stolen data, all their secrets, their lives, their futures. I owe it all to Spectre. Spectre showed me that whoever controls the data controls the future. Todo falso lo que acabamos de ver. Nunca dijo eso, nunca existió. Ani, me dejaste preocupado, ¿eh?
peligro para la democracia porque realmente ya no es ver para creer, no se puede creer en lo que lees, no se puede creer en los videos que ves. Ni siquiera así en lo que ves. Gracias, De nada. muy amable. Lo veíamos hace un ratito en el informe, el escándalo que hay en Brasil, que conmueve Brasil por la filtración en un sitio de internet norteamericano de comunicaciones entre el juez Sergio Moro y el fiscal, que demuestran toda una operación destinada a que Lula, bueno, primero terminara en la cárcel, luego desde la cárcel ni siquiera se lo pudiera conocer y escuchar. Pero lo va a explicar mucho mejor Martín Shapiro, que es periodista y se especializó en este tema. Martín, bienvenido, gracias por estar acá. Pablo, gusto saludarte. Bueno, ¿qué es lo más importante que se conoció en estas filtraciones? Bueno, lo primero que salieron estas filtraciones, hay que decir lo que son conversaciones vía Telegram, que es una aplicación, bueno, muy parecida al WhatsApp, para el que no la conozca, entre Sergio Moro, el juez de la operación Lavallato, y Deltan Dallagnol, que es el jefe de los fiscales que investigaron. Brasil tiene un sistema en el cual el juez no investiga, no es, por ejemplo, acá en Argentina, cuando Bonadío tiene la instrucción de una causa, Bonadío tiene facultades de investigar. En Brasil no, en Brasil la investigación la tienen los fiscales. Y el juez controla las garantías. Exactamente, tiene que controlar que esto se haga de acuerdo a la ley, que no se violen las garantías constitucionales y después dar una sentencia imparcial, porque tampoco te juzga un tribunal como acá, sino que el mismo juez que está en la instrucción es el que condena, por lo menos en primera instancia. Sí. Bueno, hecho esto, ¿qué es lo que pasaba? Aparecen conversaciones entre el fiscal y el juez, en el cual discuten cuestiones del caso, pero no es que discuten en el sentido que uno diría, bueno, tengo esto, presentame voy a presentar más pruebas, un escrito, por esto me alcanza. Sino que le dice, bueno, acá tenés una persona que a veces viene a las audiencias que no lo hace muy bien. ¿Por qué no le haces hacer esto, esto y esto que va a hacer que lo haga mejor? Después, tengo un dato de una persona que me dicen que tiene información sobre el hijo de Lula. ¿Por qué no lo llamás a declarar? Después, otra. No, tuvimos un problema porque sacamos unas escuchas que no habían sido tomadas de acuerdo a la legislación y me retó un juez del Tribunal Superior porque eran escuchas ilegales en las que estaba la presidenta, sí, por ejemplo, Dilma Rousseff, y dice, pero bueno, creo que hice bien porque efectivamente lo que pasó es que Lula no fue impedido después de asumir como jefe de gabinete, para decirlo de un modo, en el gobierno. Bueno, esta serie de cosas, esta serie de conversaciones totalmente impropias, totalmente ajenas a la función del juez, donde el juez aparece orientando a la investigación, se conocieron. ¿Y qué es lo que pasó? Que no son noticias falsas, sino que ni Moro ni el grupo de fiscales negaron la veracidad. Solamente dijeron estas noticias, estas conversaciones fueron obtenidas ilegalmente. Pero no negaron la veracidad y ciertamente cualquiera que conozca más o menos el periodismo sabe que si a un periodista le llega una información, si la fuente es confiable, la información es de interés público, se publica. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Obviamente, en la sociedad brasileña, que decía, tuvimos la investigación de corrupción más grande de la historia, llegamos a encarcelar a un expresidente por una causa que, digo, tenía un montón de cuestionamientos, pero bueno, sí, no que importa. empezó con una fake news, que era que Lula era supuestamente dueño de un triplex. Claro, ¿no? pero demos por buena esa noticia, demos por buena la causa. ¿Qué pasa con esta causa si lo que vemos no es que un fiscal investigó, sino que el fiscal y el juez se pusieron de acuerdo para valorar esa prueba? ¿Cuál fue el derecho de defensa que tuvo Lula? ¿Cuáles fueron las garantías que tuvo Lula si no tenía un juez imparcial, sino que tenía un juez que orientaba el trabajo de la defensa? Digo, por más que las pruebas fueran buenas, por más que fueran válidas, tenemos un problema mucho más profundo. Hay algo muy interesante que hace The Intercept, que establece un código de ética que sería muy bueno que los medios argentinos siguieran. ¿Qué escuchas ilegales o interceptaciones ilegales deben ser publicadas por la prensa? Solo aquellas, dice The Intercept, en las cuales está involucrada gente poderosa, en las cuales se revelen delitos y punto. Si no se dan esas dos condiciones, vos estás revelando conversaciones. Le doy un ejemplo, el famoso soy yo, Cristina, pelotudo. Esa conversación era irrelevante, no descubría ningún delito y solo se publicó con el objetivo de ensuciar a las personas que estaban conversando. Hay mucho de eso. La otra de Lázaro Báez, donde supuestamente hablaba de Néstor Kirchner, pero en realidad hablaba de Dios. Esas son operaciones de prensa y ahí no debemos entrar los periodistas. Pero si recibimos, como decía Martín, escuchas donde habla gente poderosa y
parece que se cometió un delito, ahí sí corresponde publicarla. Sí, ellos hablaban de cuestiones de interés público, que las Claro. cuestiones de interés público son evidentes. De hecho, es muy interesante lo que está pasando en los medios de comunicación de Brasil. Los principales medios cerraron filas con la operación Lavallato, en el sentido de que la apoyaron, señalaron en editoriales su importancia. Perdón, acordate de cuando publica Sergio Moro, filtra una escucha entre Lula y Dilma que no tenía ninguna relevancia. Era solo al fin de hacerlos quedar mal a Lula y a Dilma Rousseff e impedir su acceso al poder. Efectivamente, esa escucha se publica y hoy tenemos una conversación en la cual muestra que fue discutido entre el juez y el fiscal la publicación y que obviamente eso tenía un objetivo político. Sí, sí, sí. Ahora... Tenemos un audio del periodista. ¿Lo querés escuchar? Claro. A ver, vamos a escuchar. Con las revelaciones que Intercept Brasil de los chats entre el juez y la fiscalía, el procurador general, es claro, son clamorosos que estaban prácticamente combinando, trabajando juntos en una investigación prácticamente contra el Partido de Trabajadores, contra el expresidente Lula. El ordenamiento jurídico en Brasil no permite que el juez los fiscales tengan este nivel libre de conversación. Eso es absolutamente ilegal. Bueno, le pregunto a Martín algo que nos preocupa a todos, el futuro. ¿Qué puede pasar con esto? ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, los abogados de Lula van a presentar, ya habían presentado cuestionamientos a la imparcialidad del juez Moro. Recordemos que hoy es ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, es decir, después de condenar en primera instancia a Lula y además generar un montón de percepción pública negativa en ese sentido, hoy es ministro de Justicia. Entonces eso generó cuestionamientos y, amén de las impugnaciones a las pruebas, los abogados de Lula habían dicho, este no es un juez imparcial, hay que revisar la sentencia de primera instancia. ¿Qué van a decir? Bueno, ahora tenemos confirmada esta falta de imparcialidad. Tenemos que ver qué pasa con las pruebas, porque si las pruebas fueron obtenidas ilegalmente, seguramente no sirvan para condenar por delitos eventuales. Ahora es mucho menos claro que no se puedan usar pruebas obtenidas como sean para inocentar a una persona, ¿no? Totalmente. Martín, gracias por venir, un gustazo conocerte, ¿eh? Me voy a ocupar un poquito del país, de nuestro país, porque ya lo tengo sentado allí a Miguel Ponce, que me va a contar cómo está la Unión Cívica Radical. Les aseguro que la Unión Cívica Radical, el radicalismo, ese partido centenario, está pasando, casi les diría, su peor momento. Hola Miguel, ¿cómo andás? Alegría estar con vos, Pablo. Bien. Bueno, contame Miguel, ¿qué está pasando en la Unión Cívica Radical? Bueno, yo creo que es un proceso que venía en elaboración y que se ha acelerado por dos motivos. Uno, la Convención Nacional, que la veníamos exigiendo desde los convencionales, el propio presidente de la convención la venía exigiendo en múltiples oportunidades, hasta por carta documento, y por otro lado, el cronograma electoral, que obligaba a que el día 12 hubiera que presentar las alianzas. Obviamente, desde Gualeguaychú en adelante... ¿Qué querían ustedes? ¿Quiénes? Bueno, los radicales, o estaban muy divididos. A ver, hay un mal humor creciente en el radicalismo desde Gualeguaychú a la fecha. Sí, claro. Los que ganaron, después terminaron haciendo, o sea, expliquémosle a la gente, ganó lo que se llama la Alianza Chica, la Alianza Electoral Chica, o sea, Unión Cívica Radical, PRO y Coalición Cívica de Carrió. Pero en la mayoría de los lugares se terminó haciendo otra cosa. Digo, Jujuy, Gerardo Morales va con un candidato a vice, pero para no ir tan de atrás, los renovadores, del Frente Renovador, un peronista. Sí, sí. En Santa Fe se va dividido. En la capital federal nunca se construye. ¿Cómo cayó lo de Miguel Ángel Pichetto concretamente? ¿Cayó llevas con al una final? bomba o no? Te traigo directamente ahora. Si había una diferencia ideológica ya casi insalvable con los planteos del PRO, al producirse esta derechización evidente con la designación de Pichetto, yo diría que uno entra a pensar hasta cuándo van a tolerar. Pero decime, Miguel, fueron 4 años aliados y ni siquiera pueden poner el vicepresidente. Así es. Aclaremos lo de aliados. Esto ha sido claramente, cambiemos, una alianza electoral
nunca fue una alianza de gobierno, siempre gobernó el PRO. Y tercero, de a rato fue una alianza parlamentaria que permitió sacar las leyes que eran imprescindibles para el funcionamiento del país. Leyes que salieron con apoyo del radicalismo, pero también con apoyo de los gobernadores, digámoslo. Pero esa alianza no merecía un vicepresidente. Pero por lo menos, a ver, ¿qué sale de la convención? Y por eso está ocurriendo lo que pasó. A ver. Lo que se produce allí es una resolución votada que la defiende el propio presidente del partido, Cornejo, con un discurso muy duro, donde hasta lo trata de chantajista al presidente de la Nación, y tenía que constituirse una ampliación de esa alianza en una nueva organización que inclusive, obviamente si se ampliaba tiene que cambiar el nombre, por lo tanto, como veníamos diciendo nosotros de hace rato, cambiemos ya fue. Pero acá no hubo ampliación. Porque acá pasa una persona. Si todo alternativa federal... Estás hablando de Pichetto, no significa ningún acuerdo con nadie, por salvo supuesto, con una persona. Es un garrochazo, ¿no es cierto? Un garrochazo de Pichetto. Individual. ¿Está bien decir una transfugiada? Depende cómo lo mires y cómo lo califiques. Algunos podrían decir, bueno, él se ofertó para vicepresidente primero con Labaña, después con Urtubey, y finalmente agarró con Macri. Y con Uno Massa, podría decir, con Massa tampoco. Y con Massa a lo mejor. Pero quiero decir, a lo mejor estaba buscando a lo mejor el cargo de vicepresidente, era una búsqueda laboral casi. No importaba el presidente, está claro, ¿no? Claro. Voy al hecho de, en términos ideológicos, significa un retroceso muy grande para la Unión Cívica Radical, que obviamente los focus group decían que tenía que ser una mujer, que adhiriera a la causa de los pañuelos verdes, que tenía que ser radical. Bueno, Pichetto es la antítesis de esto casi. ¿Y por qué crees que Macri toma semejante Te lo digo muy claro, Primero, una jugada audaz como el movimiento que hace la expresidenta. Coincide conmigo. Otra jugada, diríamos, como el tema del garrochazo de Massa, generó una respuesta espejo de esta naturaleza, a costa de lo que fuera, porque la cantidad de gorilas que han dicho no bancamos esto, nos dijeron que veníamos a superar el populismo y traemos al que fue presidente del bloque de senadores de Menem para acá. De todos los presidentes peronistas. ¿Quieres ver lo que...? No son los radicales los únicos que están calientes. No, ya no sé. Miralo a Agustín Rossi, dice, en España y otros países se denomina transfugismo a la acción de cambiar de partido. Así que decirle tránsfuga no te descalifica, sino que te describe. Miguel Pichetto, macartista y tránsfuga. Bueno. Al menos no seas ladrón y devolvé la banca del Consejo de la Magistratura que le robaste a la oposición. Durísimo, Agustín Rossi. Yo no quiero dejar pasar esta palabra que apareció recién de macartismo, porque mi generación, yo fui condenado a muerte por la AAA. Tenemos compañeros desaparecidos, todos los que estuvimos en los 70, claro. Recién. En todos los partidos. En todos los partidos. Tratar de comunista a alguien, cuando ya no está la cortina de hierro, cuando ha pasado... Bueno, tengo adelante mío, me mandaron la boleta de TNT. TNTs tontos, pero no tanto, sí, claro. Con la que Axel Kicillof iba de candidato a presidente del Centro de Estudiantes de Ciencia Económica. Sí. Que aclaro que nunca ganó porque siempre le ganó la Franja. Sí. La Franja lo derrotó. El cuarto en la lista, su secretario general suplente se llama Guido Sandleris. ¿Te suena? Sí, totalmente. Presidente del Banco Central. O sea, un hombre del gobierno le está diciendo, como el actual candidato a vicepresidente, Pichetto, le está diciendo al gobierno del PRO que la política macroeconómica en términos financieros, es decir, el control del Banco Central lo tiene un marxista-leninista. Pero es una pavada eso. Está Leo Piccioli ahí también, ¿no? Absolutamente. Mi amigo Leo Piccioli, gran conferencista, también estaba en esa lista. No tiene nada que ver con el comunismo. Esto sería cómico si no fuera trágico. ¿Por qué lo digo? Porque se engarza con las 3-4 definiciones que hemos escuchado a Pichetto desde que es candidato, no desde antes. La primera, se larga en la Patagonia la militarización de la Patagonia argentina. Sí. Yo soy de Río Negro, de la misma provincia que él, viví en Río Negro. Todos sabemos que Pichetto no representa nada, no tiene territorio ni de una maceta, digamos, ¿no? Pero lo quiso colocar a su hijo de candidato a intendente de Viedma y bueno, así le fue. Pero esto de la militarización, uno podría decir, ¿será por los mapuches? No. Está planteado como volver a hipótesis de guerra
con Chile. Yo quiero decir dos no cosas. es por el tema mapuche, que ya sería una locura. Ya sería una locura. No, es el tema de la militarización. Está planteado desde volver a hipótesis de conflicto por el tema del peligro de la pérdida de la Patagonia, etcétera y demás. Y esto va absolutamente en contra. Yo pregunto, ¿le consultaron especialistas que lógicamente están cerca de la alianza o formaron parte del gobierno? ¿Le preguntaron a Jaunarena? ¿Le preguntaron a alguno de los especialistas de defensa que están cerca? Nada. Salió esto directamente así. Yo digo, a Chile hay que cuidarlo. Los que estamos en comercio exterior decimos, porque el mayor superávit comercial argentino lo tiene siempre con Chile, más de 1.000 millones a Miguel, favor. ¿cómo calificarías con una palabra la jugada de Macri de convocarlo a Pichetto? Como una jugada desesperada. Yo creo que tiene que ver con las mediciones que se están dando y con la crisis ocurrida a partir de la convención y el hecho concreto de que hoy una gran mayoría de la militancia radical se siente identificada con Roberto Labaña presidente. Nosotros estamos trabajando ahí. Gracias, Miguel. Por Muy favor. amable. Gracias a ustedes. Ya venimos.